Bueno, en esta ocasión vamos a explicar el tema de insuficiencia cardíaca. Los integrantes son Alexander Condori Gutiérrez, Jocelyn Quispe Machaca y mi persona Jonathan Oscar Apaza Gondori. Bueno, la definición de la insuficiencia cardíaca es la incapacidad del corazón de bombear sangre con una velocidad suficiente para satisfacer las demandas metabólicas de los tejidos. Entonces, la insuficiencia cardíaca es una afección en la cual el corazón ya no puede bombear sangre rica en oxígeno al resto del cuerpo de forma eficiente, ya que esto provoca que se presenten síntomas en todo el cuerpo. En este caso, si el corazón se vuelve capaz de satisfacer estas demandas, generalmente necesita un aumento de llenado del corazón y a esto se le denomina insuficiencia cardíaca. La incapacidad de- del corazón de bombear sangre a a una velocidad suficiente para satisfacer las demandas metabólicas de los tejidos. Entonces, esta insuficiencia cardíaca puede ser fisiológica o patológica. Entonces, ¿a qué nos referimos con esto? En la parte fisiológica, el corazón es un punto muy importante que el corazón, que si es que hay una persona sedentaria que no realiza ningún ejercicio y de la noche a la mañana se anima a hacer un ejercicio determinado, su corazón sufre de una insuficiencia cardíaca. ¿Esto por qué? Porque todos los tejidos de la persona necesitan un mayor aporte de oxígeno, un mayor bombeo por parte del corazón. Entonces, si la persona no está acostumbrada a realizar algún tipo de ejercicio, sufre una insuficiencia cardíaca. Esto es fisiológico porque muchas personas realizan ejercicios y aumentan la capacidad de carga. Entonces, la capacidad de carga de trabajo del corazón, y generalmente el corazón tiene que saber regular estos aumentos de carga o los restos de carga. Adaptaciones del corazón. Bueno, eh, estos son mecanismos de adaptaciones al corazón. Estos son los siguientes: el mecanismo de Frank-Starling, las adaptaciones miocárdicas y los sistemas neurohumorales. Entonces, en el mecanismo de Frank-Starling básicamente agarra dos conceptos muy importantes, que se aumenta el volumen de diastólico final y aumenta el volumen sistólico. Eh, el, lo sistólico es la contracción del corazón, la contractibilidad miocárdica, y estos pueden pasar a que una persona tenga isquemia o miocardiopatía. Y la diastólica, esta es afectada a la distensibilidad del corazón, como puede pasar que una persona tenga fibrosis. Entonces, sístole es la contracción del corazón y diástole es la relajación del corazón. Entonces, la sístole, al realizar una contracción del corazón, lo que logramos es una salida de la sangre hacia fuera de las aurículas o fuera de los ventrículos. Mm, Más adelante vamos a ver una imagen del corazón y va a ser explicada. Esta sangre se expulsa hacia afuera del corazón. Cuando hay una diástole, se produce una relajación del corazón. Entonces esto deriva a un llenado del corazón, Sístole, contracción, y diástole, relajación. O relajación o llenado de sangre en el corazón. Bueno, antes de hablar de la hipertrofia cardíaca, vamos a hablar de los tipos de insuficiencia cardíaca, que son insuficiencia cardíaca aguda e insuficiencia cardíaca crónica. La insuficiencia cardíaca aguda, como su nombre lo dice, es de rápida instauración de los signos y síntomas. Y
los signos y síntomas aparecen de forma rápida. En la insuficiencia cardíaca crónica, estos síntomas son bastante prolongados. Pueden aparecer en semanas, meses o hasta tal vez en años. Entonces, la insuficiencia cardíaca aguda se puede ver en diferentes patologías, entre las más frecuentes, infarto de miocardio, que este daña un segmento del corazón, que este posteriormente va a ser fibrosado y ya cumple su función de relajación y de contracción. Esto puede ser una etapa y una falla que rápidamente daría signos y síntomas al paciente. En cambio, en la insuficiencia cardíaca crónica vamos a ver lo mismo, pero, este paciente va a cruzar por varios infartos de miocardio. Entonces, este corazón va a estar muy dañado, bastante dañado. Entonces, va a estar presentada una miocardiopatía dilatada, que, que va a estar en un estado bastante dilatado, bastante dilatado. Y este corazón ya no va a funcionar de manera adecuada y el bombeo y la salida de la sangre van a ser insuficientes y también ineficientes para todo el organismo. Entonces, algo muy característico de esto es que si es que no se trata a tiempo, puede, puede llegar a provocar la muerte en el paciente directamente. Bueno, la hipertrofia cardíaca. Esta se produce por una sobrecarga de presión. La insuficiencia cardíaca va precedida de la hipertrofia cardíaca. Entonces, un aumento o sobrecarga de presión, este quiere decir que va después para un engrosamiento de las paredes de manera concéntrica a los lados. Se produce un engrosamiento. ¿Cuándo se produce este engrosamiento? Cuando la válvula de salida y la válvula aórtica se estrecha al momento de la contracción. Entonces, también va por una sobrecarga de volumen, que es la dilatación. A mayor cantidad de sangre caudal se dilata las paredes y se engrosa. ¿Cuándo? Cuando hay un flujo retrógrado. ¿Qué quiere decir flujo retrógrado? Quiere decir que la sangre, porque hay mayor cantidad de sangre, es una congestión retrógrada. O sea, es un reflujo de sangre que no puede salir. Entonces, la hipertrofia fisiológica, esta se da en personas. La hipertrofia fisiológica lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, pero esto puede ocasionar unos edemas pulmonares. Como vemos en la imagen, está muy engrosado. Esto es por esto se da por manera concéntrica y eso. La hipertrofia fisiológica, lo que les hablaba, de esto se produce por ejercicios aeróbicos, la hipertrofia por aumento de volumen sanguíneo, también se acompaña de un aumento de una densidad capilar. Esto se da en personas atletas o maratonistas o aumento de una densión capilar. Okay. La insuficiencia cardíaca izquierda. Bueno, esta es dada casi siempre por la hipertensión arterial o las valvulopatías aórtica y mitral y enfermedades no isquémicas. La insuficiencia cardíaca izquierda, generalmente hay una falla a nivel del ventrículo izquierda o el ventrículo izquierdo. Al igual que puede haber una falla en la válvula mitral y en la válvula aórtica. Esto generalmente llega a provocar generalmente diferentes daños. Generalmente que haya una, una éstasis en las aurículas o en el ventrículo izquierdo, o que haya un retroceso, como les hablaba hace unos momentos atrás, hacia el pulmón. Esto es lo que manifiesta algunas manifestaciones clínicas del paciente. La primera es que hay un edema y una congestión, edema o congestión pulmonar. Este es
esta es una acumulación de líquido en los espacios pleurales. Y otra característica es que el paciente generalmente tenga tos o disnea. La disnea es la que tenga eh, dificultad al respirar. Cuando esta insuficiencia cardíaca continúa avanzando, lo que eh, llega a provocar un acúmulo de líquido en los pulmones. Y, y entonces una insuficiencia cardíaca izquierda, como habíamos dicho, es una incapacidad por parte del corazón para movilizar la sangre desde la circulación izquierda, no, desde la circulación pulmonar hacia la circulación sistémica, que es decir, que repartir la sangre a todo el organismo. En cambio, en la insuficiencia cardíaca derecha, va a haber una falla. Eh, en este caso va a producir un impulso de la sangre hacia la circulación pulmonar. Por lo tanto, la sangre va a llegarse a acumular en el sistema venoso. Esto quiere decir que no se va a poder impulsar correctamente la salida de la sangre hacia afuera del organismo. Por lo tanto, va a haber una acumulación en todo el sistema venoso de sangre que no puede ser eliminada por el organismo. Esta, como aquí menciona, esta a menudo es secundaria a una insuficiencia cardíaca izquierda. Continuando con la exposición, hablaré sobre la insuficiencia ventricular izquierda, su morfología. El corazón. El ventrículo izquierdo suele estar hipertrofiado y muchas veces dilatado, en ocasiones hasta un extremo enorme. Los cambios microscópicos consisten sobre todo en una hipertrofia de los miocitos y un grado variable de fibrosis intersticial. Como podemos ver en la imagen, el corazón que padece insuficiencia cardíaca van a tener los ventrículos muy dilatados y puede aumentar su grosor. Como podemos ver en la imagen, el grosor de la pared es muy grande, lo cual va a causar la disminución de capacidad del corazón de llenarse y vaciarse de sangre. Y como podemos ver en la siguiente imagen, histológicamente las células van a estar agrandadas y que está fuera de lo normal. Pulmones. La congestión pulmonar y el edema determinan que los órganos sean más pesados y más blandos. Los cambios pulmonares son los siguientes, como por ejemplo el edema perivascular e intersticial. Siguiente, el ensanchamiento edematoso progresivo de los tabiques alveolares y también puede producir la acumulación de serosidad en los espacios alveolares. Como podemos ver en la imagen, el pulmón y vía respiratoria que está normal y en el otro lado la inflamación del pulmón y vía respiratoria, lo cual es una congestión pulmonar. Riñón. El riñón es la disminución del gasto cardíaco, reduce la perfusión renal y esto afecta al sistema renina-angiotensina, también afecta a la aldosterona que propicia la retención del sal y el agua y la expansión de los volúmenes de líquido intersticial, también extravascular. Ahora hablaremos sobre la insuficiencia cardíaca derecha, la morfología. Hablamos del hígado. Suele estar aumentado de tamaño, que sería hepatomegalia congestiva. Una sección mostrará congestión pasiva prominente. Como podemos ver en la imagen, está aumentado de tamaño el hígado, que está fuera de lo normal. A veces, cuando también existe la insuficiencia cardíaca izquierda, la hipoxia central grave produce necrosis centrolobular junto con la congestión sinusoidal. Y en la insuficiencia cardíaca derecha intensa de larga duración, las áreas centrales pueden convertirse en fibrosas, dando lugar a la llamada esclerosis cardíaca o también llamada cirrosis cardíaca.
Riñones. La congestión de los riñones es más intensa en la insuficiencia cardíaca derecha que en la insuficiencia cardíaca izquierda, con mayor de líquidos, edema, retención periférico y azoemaria más pronunciada. A continuación, el encéfalo. Síntomas prácticamente idénticos a las de la insuficiencia cardíaca izquierda, reflejando congestión venosa e hipoxia del sistema nervioso central. Espacio pleural y periférico. Es posible acumulación de líquido en espacio pleural, lado derecho principalmente, y en el pericardio se puede observar derrames pleurales. Entonces, el edema pulmonar indica la insuficiencia cardíaca izquierda. Los derrames pleurales acompañan a la insuficiencia cardíaca derecha. Esto produciendo de 100 ml hasta más de 1 litro, produciendo atelestasia parcial del pulmón. Estos tejidos subcutáneos, como el edema periférico de las porciones dependientes del cuerpo, edema en los tobillos y zona pretibial. Este es un dato característico de insuficiencia cardíaca derecha, es por lo cual podemos darnos cuenta. Bien, yo soy Alexander Condorio Gutiérrez y voy a continuar con las manifestaciones clínicas de la insuficiencia cardíaca. Uno de los síntomas y manifestaciones es la disnea, dificultad para respirar. Esta se produce por la acumulación de líquidos en los alveolos de los pulmones. Otro sería la astenia, la fatiga. Se trata de una sensación de cansancio por determinados esfuerzos. Por ejemplo, puede ser subir una grada. Otro sería el hinchazón. Esto se debe por la acumulación de líquido, sobre todo en tobillos, puede ser pies, piernas, aunque a veces se puede extender hasta los muslos o el abdomen. Otro sería la tos seca y sibilancias. En algunos pacientes con esta enfermedad presentan tos seca e incluso silbidos. Estos síntomas aparecen por el mismo motivo de la disnea. Pérdida de apetito. Aquí el hígado y el aparato digestivo también pueden acumular líquido, lo que desemboca al final en una sensación de saciedad. Aumento de peso. Es habitual que en una persona que tenga insuficiencia cardíaca pueda experimentar modificaciones en su peso. Es cuando se produce una retención de líquidos que provoca un aumento de peso. Palpitaciones. El corazón de una persona que padece esta enfermedad intenta recompensar su menor capacidad de bombear la sangre, acelerando el corazón y provocando que el corazón lata más rápidamente. Otro sería la nicturia. Esto debido a la acumulación de líquido que provoca la insuficiencia cardíaca. El paciente que padece esta enfermedad tiene la necesidad de orinar durante la noche. Por último, mareos y confusión. Esto es por la reducción de la sangre en el cerebro o una presión arterial baja que provoca mareos, confusión o incluso pérdidas de conciencia. Muy
Eso es todo, doctor, con respecto a la insuficiencia cardíaca. Muchas gracias.